Buenas, me tocó hablar sobre el tema del ozono y sus efectos en el ser humano. El ozono es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno. Es un gas de color azulado, que tiene un olor muy característico que se suele notar después de las descargas eléctricas de las tormentas. Es una sustancia que cumple 2 papeles totalmente distintos según su ubicación. En un 10% se ubica en la troposfera, a menos de 5 kilómetros de altura, aumentando por efecto de la contaminación, mientras que un 90% de este se sitúa en la estratosfera, con un pico a los 25 kilómetros de altitud. El ozono tiene la capacidad de absorber la radiación ultravioleta, ya que actúa como un potente filtro solar, evitando el paso de una pequeña parte de la radiación ultravioleta B. Esta radiación puede producir daños en los seres vivos, dependiendo de su intensidad y el tiempo de exposición. Las mediciones de concentración de ozono en la atmósfera se realizan mediante equipos instalados en la Tierra y otros llevados al aire en globos sonda, con cohetes o con satélites. Las primeras mediciones son del año 1930 de una estación meteorológica situada en Suiza. El ozono se mide en unidades de Dobson, que son medidas de volumen. El contenido total de ozono en la atmósfera se define a partir de la cantidad de este gas contenido en una columna vertical de 1 centímetro cuadrado de base a una atmósfera, pero esto a una temperatura constante de 0 grados centígrados. Los valores normales observados en la atmósfera oscilan entre 230 y 500 unidades Dobson. El ozono es un gas tan escaso, incluso en los niveles estratosféricos, que es un componente minoritario de la mezcla de gases que componen el aire. En ninguna altura llega a representar ni el 0,001% del volumen total del aire. La distribución del ozono varía con la latitud y la estación del año. Se debe a los vientos estratosféricos y a la producción y destrucción del ozono. El proceso de formación de ozono comienza con la ruptura de la molécula de oxígeno por la radiación solar, generándose 2 átomos de oxígeno libre. Estos átomos se unen a moléculas de oxígeno para formar 2 moléculas de ozono. La actividad humana genera una ruptura del equilibrio en las reacciones del ciclo de Chapman, con una clara tendencia a la destrucción del ozono. La destrucción de la capa de ozono es causada por el descenso de los niveles de la molécula de ozono O3 en la estratosfera terrestre, debido a la liberación de gases contaminantes como el CFC, disolventes, refrigerantes halocarbonados, propelentes, entre otros. Este agujero de la capa de ozono es un peligro para la vida en la Tierra, ya que esta capa gaseosa es el escudo protector contra la radiación ultravioleta. La capa de ozono, ozonosfera, es una franja de gas ozono que se forma en la baja estratosfera, aproximadamente a 25 kilómetros de altura. En 1985 se descubrió un agujero en la capa de ozono en el Polo Sur, que se originó durante la primavera austral, julio-septiembre. Los científicos encontraron que la destrucción del ozono es consecuencia de la acción de ciertos gases emitidos al ambiente por las actividades humanas. La destrucción de la capa de ozono en altas proporciones disparó las alarmas, promoviéndose un acuerdo internacional para actuar sobre las causas del fenómeno. Entre los principales gases destructores de la capa de ozono están los clorofluorocarbonados, CFC, y los óxidos de nitrógeno, NOx. Durante 1989 entró en vigor el Protocolo de Montreal para reducir el uso de gases que degradan la capa de ozono. Esto ha dado como resultado que el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida alcanzara su mínima extensión en 2019. Por otra parte, en enero de 2011 se detectó un pequeño agujero en el Polo Norte, que duró solo ese mes. Posteriormente, en marzo de 2020, se descubrió otro agujero de cerca de 20 millones de kilómetros que fue temporal. Aquí puedes ver el agujero de capa de ozono en 2006, con aproximadamente 27.5 millones de kilómetros cuadrados. Las zonas azules y púrpuras es donde hay menos ozono, y las verdes, amarillas y rojizas donde hay más ozono. Hay varias causas de la destrucción de la capa de ozono. Emisión de gases destructores de la capa de ozono. La causa fundamental de la destrucción de la capa de ozono es la emisión de gases industriales que disocian el ozono estratosférico. Entre estos gases destacan los clorofluorocarbonados,
y los óxidos de nitrógeno, además de otros como los hidrofluorocarbonos. Otros son el hidrocarburo perfluorado y el hexafluoruro de azufre, el cloroformo de metilo utilizado en procesos industriales y el halón usado en los extintores de incendios. Aumento de la actividad industrial. La industrialización creciente a nivel mundial no solo es responsable de la emisión de gases destructores de la capa de ozono, también tiene efectos indirectos porque afecta a procesos cruciales para el mantenimiento de la capa de ozono, como la producción de oxígeno al contaminar las aguas. Por otra parte, se generan otros gases que contribuyen al calentamiento global, aparte de aquellos que dañan directamente la capa de ozono, lo cual a su vez afecta los patrones de circulación atmosférica, facilitando la formación de los agujeros en la capa de ozono. Agricultura dependiente de agroquímicos. La agricultura actual es muy dependiente del uso de productos químicos que afectan directa e indirectamente a la capa de ozono. Directamente por el uso de pesticidas que son destructores de la capa de ozono como el bromuro de metilo. Igualmente, los fertilizantes químicos contribuyen en la generación de óxido nitroso. Además, al generar indirectamente procesos de eutrofización, se reduce la producción de oxígeno en aguas dulces y marinas. Incumplimiento de los acuerdos internacionales. La preeminencia de los intereses económicos sobre el mantenimiento de los equilibrios ecológicos planetarios se expresa en el incumplimiento de los acuerdos internacionales. Países industrializados como Estados Unidos y China limitan o niegan abiertamente su apoyo. ¡No! ¡Eso es terrible! ¡Hay que detenerlos, Alberta! Intentémoslo. Disculpe, señor. Señor, aquí. Perdone que le moleste, pero ¿se da usted cuenta de que al destrozar esas viejas neveras está liberando peligrosas partículas químicas? Esas moléculas que está liberando suben al cielo y son motivo de problemas para todos. Así que, por favor, no vuelva a hacerlo. ¡Guerrero, suba! ¡Cuidado! No tengas miedo. Solo queremos protegerte. Algunos extintores contienen